Perfecto. Bueno, ya estoy conectado en todas las plataformas, ahora sí. Ahora ya nos relajamos. Bueno, a ver. Antes que nada, de verdad que quiero agradecer, ¿ya? Bueno, el tema del día de hoy ya está más que claro, ¿no? Es sobre la corrupción y el gabinete de Guido. No vamos a hablar específicamente de los temas, digamos, por ministro, etcétera, sino vamos a hacer una reflexión de fondo que me parece necesaria que la hagamos, dado que a veces es a veces o sea, a veces nos queda en el aire, digamos, el tema, ¿no? Ahora, quisiera que me confirmen si es que se escucha, bueno, supongo que sí, ¿no? Si no, ya me hubieran dicho algo. A ver, eh, perfecto. Bueno, seguimos, ¿ya? Antes que nada, quiero agradecer a las personas que me mandaron sus saludos, sus buenas vibras, oraciones, etcétera, etcétera. Porque, bueno, no he estado conectado, todos los que saben, he estado un mes, digamos, y un poquito más con este tema del COVID. De verdad que no es algo bonito, sinceramente. Mi caso en particular fue que me dio COVID 3 días antes de que me vacune y evidentemente no tenía ningún síntoma, no tenía absolutamente nada. Cómo saber que tenía COVID, me vacuné y eso generó, digamos, que se me complique un poco el tema. Y bueno, terminé en la clínica, me dio neumonía, ya salí de esta situación, todavía por el tema de neumonía siempre te queda algo, pero de verdad que quiero agradecer, ¿no? Todos los saludos, la preocupación de muchos, varios se prestaron, digamos, para ayudar, de verdad que muchas gracias. Y no, me gustaría contarles un poco la experiencia, pero más que nada el tema de la incertidumbre, de no saber qué te puede pasar, porque yo, por ejemplo, soy una persona que hace deporte, teóricamente estoy bien de salud, etcétera. Y esta incertidumbre, o sea, que te dé COVID y se te complique, es como si fuera la ruleta rusa. Nadie sabe a quién se le puede complicar. Evidentemente hay personas con mayor riesgo, pero hay muchos casos de personas jóvenes que no tienen comorbilidades, no tienen temas de riesgo y se les complica. Entonces yo ahora les pido, ahora veo que mucha gente se está vacunando, por favor, vacúnense. Los índices en otros países de las personas que se están contagiando y que se están complicando con esta situación son las personas que no se han vacunado. No solamente piensen en ustedes, piensen en los demás, piensen en su familia, piensen en la inseguridad que les puede generar a su familia que el día de mañana estén contagiados. Lo digo por experiencia, se les complica y a veces no tomar decisiones son cuestiones de horas que sencillamente se te puede complicar la enfermedad y puedes terminar entubado. Gracias a Dios en mi caso no me entubaron, pero sí estuve con oxígeno y con un montón de inyecciones todos los días que no son sinceramente nada bonitas, sobre todo nada bonito saber si es que vas a librarla o no. Si se vacunan, no se confíen. Eso es muy importante. O sea, uno cree que, ya, porque estoy vacunado no me voy a contagiar. No, sí te puedes contagiar. Lo único que hace la vacuna es que el porcentaje de que se te complique en el contagio o vayas a morir, digamos, en la enfermedad, se eliminen o se reduzcan dramáticamente. Pero eso no significa de que dejes de cuidarte. Puedes estar dentro de este rango de personas a las que se le complican o las que pueden terminar muriendo. Por favor, síguete cuidando. Cuando estás vacunado, puedes ser portador del virus, así que no te confíes. Si te vacunas, sigue cuidándote y sigue cuidando a los demás. Eso tiene que quedarnos claro porque, nuevamente, vacunarse no significa que no te dé el virus. Y si tienes el virus, que evidentemente por la vacuna no se te va a complicar o hay menos posibilidades, pero si tienes el virus puedes contagiar. Así que sigue cuidándote, no te confíes, piensa en los demás. Bueno, dado, digamos, ya esta introducción respecto a lo que me dio, ya vamos a tocar el tema de fondo.
pero sin antes tocar la noticia del día que me parece muy importante y relacionada a este tema que vamos a tocar. Dado que el día de hoy la Procuraduría Anticorrupción, y esto lo tenemos que tener bastante claro y tenemos que ser conscientes, el día de hoy la Procuraduría Anticorrupción ha denunciado a Vladimir Cerrón, al actual gobernador de Junín, que evidentemente es del partido Perú Libre y muy amigo de Vladimir Cerrón, tan así que se comparten autos y todo. El actual gobernador se llama Fernando Orihuela, ¿no? Justamente los han denunciado por dos cosas. Uno, por el resguardo irregular del policía Carlos Zárate, ¿no? Porque este policía, digamos que tenía que darle resguardo a Fernando Orihuela, se lo está dando a Vladimir Cerrón, ¿ya? Pero ustedes dirán, bueno, pues, ¿cuál es el problema? No, si hay un problema, porque es un recurso del Estado que nos cuesta a todos los peruanos, que en vez de darle servicio a Fernando Orihuela, se lo está dando a Carlos Zárate. Entonces, esto tiene que quedar bastante claro y evidentemente no es una cosa como que pueda pasar por agua tibia, porque el señor Cerrón no es funcionario del Estado y no tiene por qué estar usando recursos del Estado que nos cuestan a todos, número uno. Número dos, el otro elemento es por contratos firmados con el gobierno regional de Junín entre los años 2019 y 2020 con empresas vinculadas a sus familiares. ¿A los familiares de quién? De Carlos Zárate. Eso es muy importante, o sea, el que está haciendo de chaleco de Vladimir Cerrón, que debería estar dándole servicio de resguardo a Fernando Orihuela, que es el actual gobernador de Junín, ya tiene, ¿no? Vinculado a él varias empresas familiares, de sus familiares, que han venido contratando con el gobierno regional de Junín y con otras municipalidades de Perú Libre, ¿ya? Y ustedes dirán, pero Gustavo, ¿cuál es el problema? ¿No? Los familiares tienen todo el derecho de contratar con él, totalmente de acuerdo. El tema es que se generan, digamos, estos vínculos, que es justamente lo que está investigando la Fiscalía y la Procuraduría, estos vínculos, porque las contrataciones no han sido pocas y no han sido por poca plata, han sido por más de 25 millones de soles. Entonces, es muy importante esa denuncia, porque ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Hay muchísimas denuncias por temas de corrupción que implican tanto a Vladimir Cerrón, al actual gobernador Fernando Orihuela y a muchas personas vinculadas con Perú Libre. Hay que traer esto a colación para poder tocar este tema, porque lo que está detrás, ¿no? Y lo que vemos es que el entorno el entorno, digamos, de Perú Libre, la forma de cómo han llegado al poder, les estoy hablando forma de financiamiento, no estoy entrando a tema de fraude ni nada de esas cosas, sino el tema de el financiamiento de campaña parece que ha sido originado justamente por una serie de actos muy ligados a temas de corrupción. Entonces, hay mucha responsabilidad del partido, pero sobre todo el tema que más complica son este entorno en el cual supuestamente un partido que estaba entrando, y esa era la promesa de campaña en buena manera de Pedro Castillo, este partido termina siendo el otro lado de la moneda, ¿no? Ellos decían que no era un partido corrupto y que iban a luchar contra la corrupción, pero al final lo que están demostrando en todo esto es no solamente que están vinculados contra la corrupción, sino que cuando hay que combatir contra la corrupción, miran hacia un lado. Y esto es muy, pero muy importante que lo veamos. No solamente le pasa, digamos, a Pedro Castillo, sino es un mal endémico entre todos. Cuando el enemigo comete un delito, comete una falta, nos sobran, ¿no? Ganas, digamos, de chancarlo, decir, señalarlo y decir, acá está, miren, ven cómo es. Pero cuando es un amigo, cuando es gente de nuestro propio entorno, ahí a veces terminamos mirando para otro lado, y eso es algo que no podemos permitir y no podemos hacer. Ahora, nuestra responsabilidad como ciudadanía debe ser sumamente enérgica para señalar estas cosas, porque no estamos hablando, por ejemplo, de Fuerza Popular, que saben perfectamente que yo soy antifujimorista,
Y evidentemente no estamos hablando de Fuerza Popular, en que es un partido que tiene muchos indicios de corrupción, más que evidentes, pero ellos no están ahorita en el gobierno, ¿no? Están los congresistas, etcétera, eso es indiscutible, pero ahorita el que está en el gobierno es Perú Libre y Pedro Castillo, y tenemos que ser muy, pero muy vigilantes. ¿Por qué? Porque justamente tienen la posibilidad de corromper aún más por el manejo que tienen del Estado y del gobierno. Disculpen que tenga que tomar tanta agua, pero después de este tema que me dio, tengo que estarme hidratando constantemente y más por el tema de la garganta. Entonces, no se está tomando, o sea, a pesar de los indicios, a pesar de todas las personas que están cercanas, digamos, a Perú Libre, no se están tomando las debidas distancias. Y esto es muy, pero muy, habla mucho, ¿no? Se dice, salen los medios, ¿no? Salen las personas, salen los analistas, etcétera, a señalar, los fiscales, procuradores, todo, y la capacidad que tiene el gobierno en sí de sancionar, de tomar distancia, de condenar, es nulo. Y acá no estamos hablando de que es un tema de que estemos en contra de Pedro Castillo, del gobierno, y que estemos a favor de sus enemigos, todo lo contrario, ¿no? De hecho, yo personalmente soy de las personas que están apostando por la gobernabilidad, pero no puede existir gobernabilidad si tú no tienes capacidad de autocrítica, si no tienes capacidad de reconocer tus propios errores y de corregirlos, cosa que evidentemente Pedro Castillo no lo está haciendo porque, y lamentablemente es lo que se está demostrando, para tú ser autocrítico, para tú tener la capacidad de decir, he cometido estos errores, he hecho esto, he hecho aquello, necesitas una virtud que se llama coherencia y necesitas otra virtud que se llama valentía. Estos dos elementos, lamentablemente, no veo que sean, al día de hoy, elementos que Pedro Castillo exude, digamos, dentro de su personalidad, que uno lo vea y diga qué persona tan coherente y qué persona tan valiente. ¿Podrá cambiar? Esperemos, porque si no vamos a tener 5 años bastante, pero bastante malos. El pedido de confianza que dio Guido Bellido, digamos, ante el Congreso, y el discurso que días anteriores dio Pedro Castillo también ante el Congreso, no se tocaron temas de medidas reales de lucha contra la corrupción. Ustedes saben que es mi tema, el tema de la lucha contra la corrupción, y no habían medidas reales más que discursos políticos de que iban a luchar contra la corrupción, que no era un partido como el de antes, que etcétera, etcétera, etcétera. Discursos políticos. Medidas claras. No habían. Y es que la corrupción no se combate con discursos políticos. La corrupción se combate con medidas claras, con políticas públicas claras, cosa que no se dijo en ningún momento. Y esto es bastante dramático porque evidentemente un partido que parte de su discurso y que convenció a muchos diciendo vamos a combatir la corrupción, que no presente y que no demuestre, uno, que sea crítico con la corrupción el día a día y que no haya presentado medidas claras y reales de lucha contra la corrupción, ya estamos hablando de que no son señales claras de que no realmente tiene la intención de combatirla. Y acá vamos al siguiente punto, que es justamente lo que vamos a tratar ahora como carne. La elección de los ministros y funcionarios, ¿ya? No vamos a caer, porque este es el tema, no vamos a caer, digamos, en el detalle de qué tan malos son cada uno, porque sinceramente, y no estoy haciendo una crítica apasionada, ¿no? Subjetiva, ¿no? Porque vamos a ser claros, los ministros que se han elegido y muchos funcionarios públicos son malos. Son malos, malos, me refiero a malos cuadros para asumir estos cargos tan importantes, ¿no? Hay unos cuantos, evidentemente tenemos que entender que la izquierda ha ganado y hay que entender que hay técnicos de izquierda buenos, ¿no? O sea, uno no puede ser mezquino. Ustedes saben que yo no soy de izquierda, no soy de derecha extrema, tampoco soy de centro, pero vamos a ser claros, hay que respetar, digamos, parte de la democracia es que respetemos las otras ideologías, pero en esta elección de funcionarios evidentemente se han escogido, pareciera,
que se hizo un esfuerzo para escoger a los peores. Y lamentablemente el país está en una situación de crisis tan, pero tan compleja, crisis política, social, económica, alimenticia, de salud, etcétera, que no estamos para experimentos y no estamos para improvisaciones. Lamentablemente es lo que se está dando y probablemente vayamos a pagar los platos rotos poco a poco. Acá hay un tema muy importante, ¿no? La competencia que tiene Pedro Castillo para elegir a sus ministros y los ministros elijan a sus funcionarios no se discute. Acá el tema no es por qué Pedro Castillo eligió a fulanito menganito. Nadie está discutiendo la capacidad que tiene, que es una capacidad además que nace de la Constitución. Nadie discute esa capacidad. El problema es a quiénes eliges. Y acá viene el problema. La capacidad de idoneidad que deberían de tener estas personas. Y ustedes dirán, la capacidad de idoneidad, ¿no? Porque también evidentemente son personas de confianza, ¿ya? Pero la capacidad y la idoneidad y la confianza deben de estar ligadas a que sean los mejores. O sea, yo confío en ti, no solamente porque eres mi brother, porque eres mi pata. No, yo confío en ti porque sé que tú eres el mejor para asumir este cargo. Y acá viene el elemento de confianza. Y acá viene el elemento de idoneidad y de capacidad. Tú eres la mejor persona que va a poder desarrollar y aplicar mi plan de gobierno. El problema es que evidentemente sabemos que no había un plan de gobierno. Está el ideario de Perú Libre presentado como plan de gobierno, pero no era un plan de gobierno, ¿no? Después se han ido aplicando algunas, haciendo algunos borradores y ¿cómo se llama? Planes de gobierno de último minuto, pero no había un plan de gobierno. Y nuevamente, ¿qué le puedo exigir a alguien? ¿No? Tú eres el mejor para ejecutar y desarrollar mi plan de gobierno. ¿Qué podemos decir si es que a la hora en que tú tienes que elegir un ministro, no tienes ni siquiera un plan de gobierno para saber quién puede ser la persona idónea? Entonces, por todos lados estamos mal, lamentablemente, y es muy importante que entendamos que los funcionarios públicos se rigen según una ley del Código Ética de la Función Pública. Esto es muy importante porque, ¿qué es lo que dice esta ley? ¿Ya? En su artículo 6, numeral 4, habla justamente de la idoneidad, no habla de estos principios y deberes que debe tener el servidor público, pero si nos vamos, porque hay muchas acepciones de idoneidad y no vamos a caer, digamos, en un tema de qué es lo que dice la Real Academia, no, qué es lo que dice la ley. Porque no todo concepto de la normalidad, ¿no?, se aplica específicamente para temas muy específicos, como por ejemplo puede ser la función pública. Entonces vamos a qué es lo que dice esta ley con respecto a la idoneidad, ¿no? Y entiende la idoneidad como una actitud, como la actitud técnica, legal y moral. Es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. Hay que tener claro esto. El servidor público debe propender a una formación sólida, acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. O sea, estamos hablando de que debe ser la aptitud técnica, o sea, que sea apto, no actitud, sino aptitud, que sea apto técnica, legal y moralmente. ¿Ok? Y evidentemente la constante y permanente capacitación, ¿no? Esto es muy importante porque esto lo determina la norma, ¿ok? La pregunta es, y esto se lo hago a ustedes que me están viendo, ¿ustedes creen que varios funcionarios y varios ministros tienen la aptitud técnica, legal y moral para asumir esos cargos? Mi opinión es que creo que varios no. Y es acá donde nos encontramos con el siguiente problema. Nuevamente, no voy a caer, digamos, en mencionar a cada uno. Creo que eso nos sobra noticias, referentes y etcétera para saber exactamente quiénes son los más idóneos, quiénes son los menos idóneos y quiénes no deberían ni siquiera haber sido nombrados en absolutamente ningún momento. Pero bueno, disculpen un segundo. Ya. Tuve ahí un problemita con
¿cómo se llama? Con otra plataforma, pero ya la voy a dejar ahí nomás. El tema viene por acá. Contraloría, ¿ya? Contraloría, saben que es Contraloría, este organismo autónomo que se encarga de fiscalizar, ¿no? La función pública, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los servidores públicos? ¿Cómo se gasta el dinero? ¿Cómo se contratan a las personas? Es el que fiscaliza al Estado, ¿no? Entonces, la Contraloría ha detectado varios nombramientos que no cumplen con estos requisitos, ¿no? Técnicos, con esta idoneidad que estábamos hablando en su momento, ¿no? Y acá el tema es muy importante, ¿ya? Porque ya el Contralor General de la República, que es el señor Nelson Schack, ha anunciado que en las próximas semanas, y esto lo ha hecho a finales del mes de agosto, es decir, por estas semanas, ¿no? Se va a dar, ha anunciado que en estas semanas se va a dar a conocer un informe sobre la responsabilidad administrativa de funcionarios que designaron en el Poder Ejecutivo a personas que no habrían cumplido con el perfil requerido para el puesto. Varios hemos visto las noticias que contrataban a fulanito, a menganito, que justo había sido, como se había terminado sus estudios, que era amigo de uno, que era sobrino del otro. Y bueno, el ministro Béjar, que salió de la Cancillería, ha sido explícito con esto. Él ha dicho, oigan, muchos familiares de Castillo, amigos de Castillo, personas de Cerrón cercanas, están siendo contratadas en el Estado. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Justamente acá viene el asunto, porque acá no solamente la falta la comete quien asume el cargo, y esto lo tenemos que tener bastante claro. O sea, uno dice, ya, ok, entonces a ti que te nombraron, estás cometiendo una falta. No solamente la falta la comete el que recibe el cargo. Sobre todo la comete quien otorga el cargo. Y eso lo tenemos también que tener bastante claro, porque nuevamente la responsabilidad no solamente recae sobre el funcionario que se trató de contratar o que se contrató, sino recae sobre el funcionario que contrató. ¿Ya? Y acá es donde va a empezar el problema. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan que el día 3 de septiembre el presidente Pedro Castillo dijo lo siguiente: ojo al piojo, ¿ya? ¿Quién ha dicho que va a fiscalizar y que va a hacer un informe y etcétera? Porque evidentemente esto genera responsabilidad administrativa, puede generar responsabilidad penal, la Contraloría. Pero el 3 de septiembre Pedro Castillo dijo: crearemos un organismo donde convocaremos a las personas idóneas. O sea, ni siquiera puede convocar a ministros idóneos y está pensando en crear un nuevo organismo del Estado, ¿no? Pero en fin, donde convocaremos a las personas idóneas del país para formar un equipo de supervisión a las municipalidades, a los gobiernos regionales, a los ministerios y entidades para ver a dónde va el dinero que se le da desde el Estado. Ese organismo se llama Contraloría. Ya existe. Por eso me parece raro que el presidente Castillo, además que él se reunió varias veces con el Contralor, no creo que él no sepa que esa chamba es de la Contraloría. O sea, puede darse el caso de que no lo sepa, ya tendría, o sea, sería un caso ya bastante complejo, digamos, de desconocimiento, pero yo creo que el mensaje va por otro lado. Creo que el mensaje va hacia el Contralor como diciéndole, oye, voy a crear otro organismo que se va a encargar de lo que tú haces. Eso evidentemente es bastante peligroso, ¿no? Porque al final lo que está tratando de hacer es una teoría, ojo. Una teoría es que no sepa, ¿no?, qué significa la Contraloría. Puede ser una opción. La otra opción es que le esté mandando el mensaje a Nelson Schack porque está metiéndole el ojo a los nombramientos y le está diciendo, te voy a quitar competencia, ¿no? Voy a crear otra oficina con gente que yo nombre, y ahí además está el peligro. Va a crear a un organismo que lo fiscalice. Y si recuerdan, Pedro Castillo decía que este librito de acá, que se llama Constitución,
La tenía que cambiar porque le pone muchas trabas. Y esto vamos a entenderlo bastante claro. La Constitución la tiene que cambiar porque no lo deja trabajar. Y realmente no es que la Constitución no lo deje trabajar, sino que realmente la Constitución es por sí la garantía que tenemos nosotros como ciudadanos para que el Estado funcione y no violente nuestros derechos ni tampoco el orden democrático. Entonces, no es que la Constitución no lo deje chambear. La pregunta es, ¿qué quieres hacer que no te permite hacer la Constitución? Entonces, acá viene justamente el problema. Si tú haces un organismo que tiene como función fiscalizarte, estás haciendo a tu fiscalizador a tu medida. Y acá viene justamente el problema, el conflicto de intereses y probablemente el inicio de una mayor corrupción. Todas estas son teorías, pero que tenemos que tenerlas sumamente claras porque el día de mañana no nos pueden sorprender. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver todo esto con la corrupción? Bueno, todo. Ya creo que nos queda bastante claro, ¿no? Cuando hemos hablado de qué cosa es la corrupción, le hemos dicho muchas veces cuáles son las definiciones, etcétera, pero sí me parece bastante preocupante lo que nos vamos a enfrentar acá. ¿Qué tiene que ver con la corrupción? Todo, ¿no? Pero uno de los elementos por los que muchas veces hemos conversado, ¿no? Para ir combatiendo la corrupción, lo hemos dicho miles de veces, hemos establecido cuáles son las estrategias, qué se debe hacer, qué se debe aportar. Pero uno de los elementos que evidentemente es urgente dentro de la reforma del Estado y todo esto, pero es muy importante, digamos, que lo tengamos claro y que lo hemos hablado, que es, tenemos que hacer que el Estado cada vez sea mejor. Tenemos que hacer que el Estado cada vez sea más eficiente y menos corrupto. ¿Cómo hacemos esto? Haciendo que las instituciones cada vez sean más sólidas, sean más eficientes. Que las personas que le integran sean cada vez más capaces. No solamente capaces e idóneas asumiendo su puesto, sino también capaces e idóneas combatiendo este mal. ¿Ya? Las instituciones per se no son corruptas. Las instituciones, por ejemplo, el ministerio en sí no es corrupto. La fiscalía per se no es corrupta, el Congreso per se no es corrupto. Evidentemente hay elementos que se tienen que reformar en la institución. ¿Por qué? Porque facilitan a que hayan personas corruptas. Y ahí está el tema. Las personas que le integran, no todas, evidentemente, pero las personas que integran estas instituciones son las corruptas. Entonces, acá tenemos que hacer una chamba doble, como muchas veces le he señalado. Ser muy, pero muy exigentes con respecto a las personas que integran los organismos, las instituciones del Estado, pero también ser muy rigurosos con respecto a la estructuración del Estado, ¿no? Porque a veces no solamente el problema son las personas, sino la estructura de la institución que favorece, o el sistema, vamos a ponerle más bien, que favorece que personas poco a poco se vuelvan corruptas en el camino. Pero si de saque ponemos a personas que no son idóneas, ya no es necesario, digamos, que la institución lo termine corrompiendo, ¿no? Muchas veces hemos tocado el ejemplo del barril y las manzanas, ¿no? Que uno cree que a veces sacando las manzanas podridas, ¿no? Y poniendo buenas, no se va a corromper, es parte de la solución, como lo hemos dicho, pero no es la solución. A veces el barril también hace que las manzanas se corrompan, entonces tenemos que atacar por los dos lados. Por eso es muy importante que el elemento de que las personas que integran las instituciones sean las idóneas, ¿no? Si ya estás poniendo manzanas que no están bien, que están propensas, digamos, a la corrupción o que están propensas sencillamente a no ayudar, ¿no? A que se mantengan, evidentemente la situación va a ser esa. ¿Cuál es la medicina a todo esto? ¿No? Ya vamos a ir terminando un poco esta exposición, pero bueno, antes que nada saludar a las personas que se están conectando, ¿no? Un fuerte abrazo.
Cualquier duda, consulta, comentario, por favor, vayan haciéndola. Pero el tema es el siguiente, para ir terminando esto acá. ¿Cuál es la solución? Todo se resume en una palabra: meritocracia. ¿Ya? ¿Cuál es el virus? ¿Cuál es la enfermedad? La corrupción llevada a través del tarjetazo, a través del amiguismo. Y esto es muy grave, ¿ya? Lo que hemos visto en estos nombramientos ha sido no buscar a las personas más idóneas, sino más bien a qué personas tengo al lado. Y el problema de esto no solamente es que estás atacando la meritocracia que tanto nos está costando y que realmente, si queremos que el país salga adelante, necesitamos tener instituciones sólidas, y esto es un ataque frontal justamente al tema institucional. Acá el asunto, ¿ya?, es que no se puede nombrar ni... Puede ser que tengas un amigo que sea el mejor en eso ahí, y hasta ahí estamos de acuerdo, contrátalo. Pero no lo vas a contratar solamente porque es tu amigo, tu conocido, tu paisano, tu familiar o lo que sea. Ahí es donde está justamente el problema, y está justamente en muchos casos el delito. Por eso la Contraloría se ha metido en esto, y yo considero que el mensaje de Pedro Castillo fue este de acá. Pero hay un tema más de fondo: pagar favores. A veces en campaña, por eso yo soy muy, pero muy crítico con respecto al tema del financiamiento de campañas. No puede nadie, digamos, no debería nadie deberle favor a nadie. Cuando te financian con tu campaña, te regalan tus letreros, te regalan tus afiches, te regalan lo que sea. Tú lo que estás haciendo a veces, ¿no? Puede ser que un amigo te lleva, te compadre, te regalo eso, olvídate, ¿no? Pero puede darse el caso en que no sea ese, ¿no? Y que te regalen un montón de plata. Eso te lo van a cobrar después. Y vamos a ser claros, te lo van a cobrar. Entonces, muchas de estas personas que están ocupando estos cargos se están dando por devolver el favor. Y devolver el favor no solamente significa devolver el favor a quien te eligió, no, perdón, a quien te dio la plata para la campaña, sino también es devolver el favor al partido, que ahí es donde estamos cayendo, ¿no? O sea, salen con total desparpajo a decir: oye, nosotros hemos ganado y evidentemente tenemos que meter a nuestra gente. O sea, el Estado no es una agencia de empleo para los partidos políticos. El Estado nos cuesta a todos y necesitamos que entren las personas más idóneas, nuevamente, las más capaces, cosa que no está ocurriendo. Pero el otro tema es que el favor también se da nuevamente. Yo pagué el favor de campaña, pero también ahora tú me debes tu puesto. Y esto es el otro elemento más peligroso que nos vamos a encontrar en este círculo vicioso de la corrupción en el nombramiento de autoridades. Lo que va a ocurrir es que cuando tú no eres una persona capaz e idónea para asumir un cargo y sin embargo te nombran presidente del Consejo de Ministros, te nombran ministro, te nombran director, viceministro o lo que fuera, tú sabes que no estabas a la altura de esa responsabilidad que exigía no el señor Cerrón o que exigía no el señor Castillo, que exigía todo el Perú y la circunstancia en la que estamos. Entonces tú sabes que no estás a esa altura. ¿Qué es lo que haces? Al que te nombró le debes un gran favor. Y ahí caemos justamente en que esta argolla, se generan estas argollas, estas murallas, no de confianza, se generan estas murallas de complicidad. ¿Por qué? Porque mi cargo no me lo debo a mí, mi cargo se lo debo a él que me lo dio. Y por lo tanto, tengo que ser fiel y leal incondicionalmente a lo que se me pida o exija. Y ese es el círculo vicioso en el que vamos a caer y en el que ya estamos cayendo. Lamentablemente, las personas que están siendo nombradas, muchísimas y elegidas, no cumplen con las exigencias que la norma, la circunstancia y el Perú exige el día de hoy. Y eso lo que va a generar, evidentemente, es como ellos saben que se les está nombrando por un tema de confianza, a pesar de que no cumplen con estos requisitos, van a deberle su cargo y todos los favores, todos los pedidos, todas las cochinadas que vayan a venir por atrás, sencillamente van a ser o cómplices, van a mirar para un costado y se van a dar las cosas.
Me apena mucho lo que se está dando. Yo sabía, digamos, desde un inicio la corrupción que había detrás. Para mí, ni Fuerza Popular ni Perú Libre eran partidos que estaban ajenos al tema de la corrupción. Pero lamentablemente creo que las cosas se están dando con tal descaro que en cierto sentido es bueno porque nos está permitiendo ver y en última instancia fiscalizar. Pero lo que me apena es que muchas personas votaron, yo no voté por Perú Libre, tampoco voté por Fuerza Popular, pero muchas personas votaron por Perú Libre porque creían que no había una posibilidad de corrupción detrás, y lo que estoy viendo es que es todo lo contrario. Es la otra cara de la moneda. Los dos partidos igual de corruptos, los dos partidos ponen por delante sus beneficios antes que el beneficio del Perú. Acá quiero cerrar un poco la conversación el día de hoy, de verdad agradecerles por la conexión de todos. Quiero cerrar la conversación con una pequeña reflexión, porque esto, aunque no crean, nos pasa a todos. Este tarjetazo, esto de que, miren, ¿saben qué? Él es mi amigo, mi sobrino, el amigo de mi pata o etcétera, nos pasa a todos. Y si nosotros somos capaces de señalar, que era como empezamos la conversación el día de hoy, de señalar, mira qué mal está haciendo Castillo, mira qué mal está haciendo tal ministro o tal funcionario, ¿no? De decir, están contratando personas que no son capaces, que no son idóneas, o etcétera. Muchas veces en el sector privado pasa. Y tú dirás, bueno, pues, pero es mi empresa, es mi plata, hago lo que quiero. No. Porque ¿sabes cuál es el mensaje que le mandas a las personas que también trabajan contigo? Es, no interesa cuánto te esfuerces, que es lo mismo que ha hecho Castillo y es por lo cual yo me indigno. Es, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto estudies, no importa qué tan leal en el buen sentido de la palabra, no complicidad, leal eres con tu empresa, cuán camiseta, cuán meticuloso con las cosas eres, cuán disciplinado, cuán proactivo. No interesa. Lo que interesa es a quién conoces. Y eso lamentablemente es el mensaje que le ha dado Pedro Castillo, Cerrón y toda esta gente a muchos funcionarios públicos que han venido rompiéndose el lomo por sacar adelante al país, porque vamos a ser claros, ser funcionario público es una vocación de servicio, y el mensaje ha sido, no interesa cuánto te esfuerzas, interesa con quién te conectas o interesa a quién conoces. Mensaje sumamente negativo y que no debemos de permitir, pero que también nosotros en nuestra vida privada, en el sector privado, no debemos permitir. Si quieres contratar al sobrino de alguien, a quien sea, a tu hijo incluso, que empiecen por donde tienen que empezar, de verdad. Yo creo que ese es el camino en el que le damos, en general, a esa persona que quieres contratar, le das la debida escuela para salir adelante, y el mensaje para las otras personas que trabajan contigo es sumamente potente. ¿Por qué? Porque estás diciéndoles, tu esfuerzo es el que genera mérito, y el mérito es el que te genera ascender o ir creciendo poco a poco. Sigamos a luchar contra la corrupción, contra esos caminos cortos, contra esos amiguismos, contra esas cosas que realmente nos destruyen como sociedad. Tenemos y podemos hacerlas desde cada uno, desde nuestra cancha. Les agradezco mucho, y ya saben, todos los lunes a las 8 nos estamos viendo en este programa que se llama Nuevas Luchas. Les pido, por favor, compartan, comenten, saluden. Acá el tema es simple, hacer política. Hacer política implica que todos nos involucremos. Todos nos involucremos implica nuevamente a que empecemos con este debate tolerante, empecemos a compartir criterios y sobre todo empecemos a aprender. Porque la política es eso, ¿no? Uno cree que, entonces porque hablo y opino, etcétera, sí, pero tenemos que tener los elementos para aprender y opinar de forma debida. Les agradezco por estar conectados. Nos vemos el otro lunes a las 8 de la noche. Chao, chao.